¿Qué tal, amigos de Filosofía para Todos? Les doy la más cordial bienvenida a este programa que, como ustedes saben, pues intenta poner sobre la mesa las preguntas filosóficas que viven en nuestra cotidianidad. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, pero pues bueno, hoy estamos desde nuestras casas tratando de darle vida a nuestro programa, darle vida a la filosofía, que en estas ideas del claustro, del estar aislados, pues nos da mucho para la reflexión y nos da mucho para poder acercarnos a nuestros pensamientos, a lo que pensamos de la humanidad. Sobre todo, me imagino ahorita todos estamos pasando por preguntas de cuál es la relación entre la economía y el coronavirus, la relación entre la política y el coronavirus, que bueno, ayer platicando con otro filósofo, pues el Adrián, que nos va a mandar un artículo muy interesante que espero lo podamos compartir pronto. Y bueno, pues antes de comenzar con el programa de hoy, que está increíble como todos los demás, Paulina, bienvenida al programa desde tu casa. Desde la casa, desde la comodidad de mi cuarto, excelente, a gusto. Aunque ya me desesperé, la otra es que no se vuelvan nadie psicóticos ni psicóticas. Hoy vamos a hablar de experimentos mentales, entonces va a estar muy interesante para la gente que sí tiene la oportunidad de quedarse dentro de sus casas, y pues ya vienen las vacaciones, entonces va a ser vacaciones de la cama al refri, del refri a la sala y de la sala a la cama de nuevo, pero aquí vamos a estar. Hoy, antes de platicar cualquier otra cosa, sé que estas semanas y esta quincena que no nos estuvimos viendo ni escuchando, pasaron un montón de cosas, pero también todo es coronavirus, ¿no? Todo ha pasado. Vimos que los movimientos sociales, obviamente, ya se apagaron en el sentido, no en nuestras cabezas ni en nuestra reflexión, pero obviamente como está registrado todo esto de... Voy a tomar más café, perdón. Todo de la comunicación en grupo y del contacto entre grupos, pues cada vez está más difícil cómo contactarse, ¿no? Lo que vimos es que en CDMX, sí, ahí está bien lento, perdón. En CDMX, había estas llamadas al 911 que hacen para atender la violencia de género, pues subieron casi el 200%, que es increíble que este llamamiento a quedarse en la casa duplica casi o triplica casi la violencia de género hacia las mujeres, y eso es lo que vimos más interesante en esta cuarentena que le llaman. Por otra parte, vimos que el dólar se disparó, casi ya está como el euro, casi en 30. Los economistas y las economistas dicen que estará en abril, o sea, ya en 5 minutos estará en 30 pesos, estaba en 25. Y la gasolina baja en todo el territorio nacional, pero también se debe a, pues, oferta y demanda. Acuérdense que el capitalismo no perdona. Entonces, por eso está más barato. Vimos que los casos de coronavirus en México se auguraron peores para estas fechas, y no lo son, solo hay 213 casos, si mal no recuerdo, pero mucha gente que hace periodismo informativo y de investigación nos dice que están tomando varios casos como pulmonías atípicas. Ya ven que tiene que ver con el sistema respiratorio y el coronavirus, y que hay muchísimos casos de problemas del sistema respiratorio atípicos, y no los están reportando como casos de coronavirus como tal, sino como problemas respiratorios atípicos, que es súper grave, y hay como 400,000 casos de esos atípicos, entonces habrá que ver. Por otra parte, aquí en Jalisco también vimos que no sé si fue tranza o si fue desconocimiento o lo que sea, pero vimos que el gobernador compró pruebas rápidas de coronavirus, pero resulta que salieron los científicos alemanes a decir, eso ni existe, cálmense, no existen pruebas rápidas de coronavirus, y ya las habían comprado. Entonces no sé qué demonios les vendieron, aguas, porque pues estamos aquí en territorio jalisciense. Y pues esas 3 cosas son importantes. Creo que lo que decía Arián era muy importante, de ver la relación, cómo va a ser la curva de la economía ahora que bajó la gasolina, pero los precios de la canasta básica se dispararon por igual oferta y demanda, y por las compras de pánico. Y
de cómo las industrias electrónicas son las que no han parado, a lo menos en Jalisco. Ninguna industria electrónica ha parado, pero sí otras pequeñas y medianas empresas. Ayer estaba también platicando con mis hermanos y les estaba platicando de cómo algunas empresas pequeñas son las que llaman al paro para quedarse en casa, pero las grandes industrias no. Entonces no tenía mucho sentido que estuvieran en una línea de producción, que es donde la gente trabaja en las electrónicas, a 3 centímetros de distancia, y todas las medidas, las supuestas medidas de precaución en contra del COVID-19 no se dieran en esos espacios, ¿no? Parece ser que otra vez la clase trabajadora pues la va a pagar, ¿no? Entonces eso es lo más interesante que nos encontramos en la semana. Ya sé que todo es coronavirus, está bien difícil encontrar otras cosas de qué hablar, pero también los movimientos sociales pues están parados. Todo el cine, venía el festival de cine, ya vimos que ya no hay, entonces todo está parado, pero eso es lo que nos encontramos, Ariane. Así es, y pues bueno, o sea, evidentemente esto es un momento muy, muy importante para reflexionar hacia dónde va nuestra sociedad, ¿no? Para cuestionarnos realmente qué le damos ese valor tan importante. Cierto es que las empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, pues sí la están viendo muy, muy difícil, en tanto que las empresas, pues ya con pues una cantidad distinta, digamos unas industrias enormes, pues no, ¿no? Entonces, sí hay una situación muy importante, pero ese tema lo dejaremos para otra ocasión, porque hoy tenemos un tema que es muy importante también reflexionado ahora que estamos todos encerrados, me parece un experimento mental. Y bueno, y para eso está aquí el licenciado en Filosofía, estudiante de la maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, y pues él es nuestro ya conocidísimo, el licenciado Álvaro Mejía. Álvaro. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha adecuadamente? Sí, se escucha bien. Se escucha súper bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues sí, un poco reflexionando lo que están hablando acerca de estos últimos días, que definitivamente pues todo se ha vuelto coronavirus, pánico en las personas, y quizá lo que desde los medios se puede oportunamente pues aportar, valga la redundancia, sería la correcta lectura de datos, puede ser, ¿no? Porque no todas son malas noticias, ¿no? Sabemos que hay miles de contagiados. Aquí en México todavía no estamos en esa situación, pero quién sabe, ¿no? Porque hay proporciones, por ejemplo, hay una proporción entre los contagiados y los que están ahí que no están oficialmente contagiados, que se dice de 10 a 20, de un oficial, de 10 a 20. Entonces, realmente, me parece así a ojo de buen cubero que a las personas en general nos hace falta mucho la lectura correcta de datos, porque también, digo, manejamos datos de contagiados, pero no de recuperados, ¿no? Y también esos datos son importantes. No es que haya ahí por la calle en este momento 2,000 personas contagiadas, sino que también ya hay recuperadas. Pero bueno, eso es para los especialistas y también para las personas se pongan receptivas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Y pues para dejar de hablar un poco más al respecto, pues sí, el tema de los experimentos, tema de los experimentos mentales es una herramienta bastante recurrida por los filósofos, no solamente en la actualidad, sino que a lo largo de la historia de la filosofía se han utilizado esos recursos que son recursos imaginativos que tienen como relación una demostración epistémica. En los presocráticos, por ejemplo, creo que está el clásico ejemplo de Aquiles y la tortuga, que es un experimento mental, ¿no? Lo que intenta demostrar es algo a lo cual no tenemos acceso empíricamente. Entonces, en Descartes, el genio maligno, y ya en los experimentos mentales actuales, que son en torno a muchísimas cosas, desde la ética, también hay experimentos mentales en torno a la ciencia, la física cuántica, pero vaya, ¿qué es propiamente un experimento mental y para qué le sirve a la filosofía? Perdón, estoy viendo una serie de anotaciones. La definición tal cual no es que exista una definición propiamente, porque hay varias. De hecho, es lo que en estos últimos tiempos
investigar con relación a los experimentos mentales, y es que podemos entender a los experimentos mentales como un recurso imaginativo. Se emplea para distintos fines: entretenimiento, educación, análisis conceptual, exploraciones, hipótesis, selección de teorías, pero esta naturaleza interdisciplinaria de los experimentos mentales es lo más interesante que tienen, ¿no? Podemos utilizarlos tanto en filosofía, en ciencia, ética, economía, etcétera. Y la finalidad de ellos es clarificar, desenredar los asuntos teóricos que están muy embroscados, ahí revueltos, y que aparentemente con un experimento mental se clarifica el asunto. Hay que hacer una distinción entre lo que es un experimento mental y lo que no es un experimento mental. En este caso, por ejemplo, un contrafáctico no es un experimento mental. Un contrafáctico es una situación solamente posible, pero que no es en ese momento. Por ejemplo, un enunciado del tipo: Juan se quedó en su casa y se aburrió, que puede ser un hecho este enunciado, pero su contrafáctico puede ser: Juan pudo haber ido al cine en vez de quedarse en casa y no haberse aburrido. Ese no es un experimento mental, es solamente una situación contrafáctica, una situación posible, pero que no ocurrió. En el caso de los experimentos mentales, se esboza una serie de situaciones, mecanismos en los cuales el resultado es un juicio, y ese juicio como resultado tiene que aportar a una idea principal que vaya, es una verdad casi ya dada, ¿no? Bueno, no sé si está siendo claro, me paro. Sí, sí, está clarísimo. Ahorita, de todas maneras, vamos a seguir platicando de ello, así es que tú no te preocupes. Estaba pensando si esta manera de ver los experimentos mentales como una herramienta, pues hasta epistemológica para comprender, no sé si habría una diferencia entre los experimentos mentales y las paradojas, que sería como, el ejemplo que pusiste sería como sobre el niño aburrido y ir al cine. No sé si sería un poco más encaminado a una paradoja, como de bueno, o a mundos posibles. Sí. Digo, no sé si estoy llevando el hilo también. Está bien complicado, ¿sí, verdad? Porque no nos vemos, siento bien raro, pero no sé si sea lo mismo la paradoja o los experimentos mentales utilizan de herramienta una paradoja, ¿no? Porque al final del día las paradojas nada más sirven como para un entendimiento, pero no resuelven demasiado, pues, ¿no? Complejizan más. Bueno, creo que sí son muy distintos, ¿eh? Por ejemplo, una paradoja pues solamente es una representación de alguna tensión lógica, y pues vaya, hay bastantes tipos de paradoja. De hecho, ahí en la maestría hay un compañero que su tesis está dedicada a eso. Entonces, sin afán de cometer alguna barbaridad en la definición, pues sí es distinto. La paradoja es distinto al experimento mental y también al contrafáctico, porque es una herramienta para intentar comprobar algo que no se puede comprobar empíricamente. Y los experimentos mentales, por ejemplo, utilizados por Newton o utilizados por Galileo, son claros ejemplos de estos, en los cuales, sin necesidad de acceder a lo empírico, con pura intuición, que esta es una de las herramientas fundamentales de los experimentos mentales, a base de pura intuición, se intenta demostrar algo, apelando a que si esa situación se diera en la vida real, funcionaría como se describe en el experimento mental. Exacto. Entonces, sí hay una distinción, sí son diferentes a aquellas otras. Ari. Yo tengo una pregunta. Justamente estábamos debatiendo en una clase de ética sobre los experimentos mentales. Sí. Y entonces la pregunta del profesor fue, a ver, ¿quién de aquí está de acuerdo con los experimentos mentales? Y todos estaban de acuerdo, excepto yo. Dije, no, a ver, no, es que sí, a mí me parecen de repente como tan irreales, o sea, que no tienen sí, como cierto, pues como para qué, ¿no? O sea, ahora, como tú lo estás manejando, pues es distinto, pues, ¿no? Estás hablando que lo que se trata de impulsar es quizás un conocimiento intuitivo, o ¿cómo? Sí, bueno, a partir de ciertas intuiciones. Por ejemplo, hay intuiciones en ciencia, hay intuiciones en ética, intuiciones en otras áreas que se toman como dadas, y a partir de esa intuición como fundamento se comprueba el experimento mental. Por ejemplo, en ética el experimento del tranvía, pues, y sus variaciones
le salvas agregamos más, ¿no? Entonces, ¿a quién salvas? Parten de la intuición de que las personas van a actuar conforme, vaya, que van a tener una reacción homogénea, ¿no? Es decir, que quizá va a ser más el peso que van a dar a la relación que tienen a personas conocidas y van a valorar más a matar a 5 personas, o su caso contrario, que sería, bueno, van a portarse utilitaristas y van a salvar a las 5 y van a sacrificar a una, qué sé yo, pero bueno, porque esas situaciones, a pesar de artificiosas, sí ocurren, ¿no? Quizá no en ese contexto, pero sí ocurren. Por ejemplo, en torno en la actualidad al virus, pues, ¿qué se hace? ¿Se sacrifican la economía o se salva la vida de las personas? ¿Cuál mataría más personas? ¿Que la gente se muera de hambre o que la gente se muera por el virus? Entonces, esos son dilemas que están en la vida real y son representativos por el dilema del tranvía, por ejemplo. Pero en otros casos, como en las cuales las intuiciones juegan un papel mucho más fuerte, es en un caso que me ha llamado bastante la atención, que es un experimento mental algo famoso, y es un experimento mental de psicología. Permítanme para no... Bueno, es de un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, y él es contemporáneo, sigue vivo, es joven. Él plantea la siguiente situación. Pensemos en una pareja de hermanos y que ellos deciden, por curiosidad, tener sexo entre ellos, ¿no? Sabemos que el sexo entre hermanos pues no solamente está mal visto, sino fisiológicamente hay una división ahí natural, ¿no? O sea, el sexo entre hermanos. Entonces él plantea esta situación, este experimento mental, en la cual estos hermanos tienen relaciones sexuales consentidas, se cuidan y la pasan muy bien, pero deciden ya no volver a hacerlo, simplemente fue una experiencia y ya. Lo que plantea Jonathan Haidt es que si esta situación fue inmoral, porque al parecer la inmoralidad se basa en el hecho de que pueden haber tenido un producto, un hijo, y que ese hijo hubiera resultado con problemas, porque ya sabemos, cuestiones genéticas. Entonces, si la inmoralidad se basa en esta intuición, eliminamos características que refuerzan esa intuición, que son prácticamente biológicas y muy difíciles de quitar, pero si eliminamos estas características, es decir, no van a tener descendencia, solamente fue una vez, se van a cuidar, entonces el acto sigue siendo inmoral. Ese es un experimento mental en ética. En ética. Ay, que la gente le cuesta mucho trabajo digerirlo, pero es una situación plausible, pues puede ocurrir, y la cuestión es lo que está juzgando con este experimento mental es dónde radica la inmoralidad de este acto. Porque si radica en el hecho de que van a tener una descendencia y si se cuidan y no la tienen, entonces ya sería un acto moral. Hay experimentos mentales como estos que se dedican a destruir teorías, ¿no? Y afirmaciones. Hay otros experimentos mentales que se dedican a construirlas o a reforzarlas. Entonces, también esta es una distinción taxonómica. Aquellos que se dedican a construirlas, aquellos que se dedican a construirlas. Bien, pues hemos llegado a la primera parte del programa. Vamos a ir a un corto, escucharemos un poco de música y bueno, pues saludos a todo el equipo de Filosofía para Todos que están escribiendo, que están tomando fotos, que están allá investigando y bueno, planteando preguntas filosóficas, puesto que nosotros como filósofos y filósofas no podemos dar respuesta al coronavirus, pero sí podemos hacer preguntas. Según esto, Adrián Monroy, un filósofo compañero de nosotros. Bueno, enseguida regresamos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofía para Todos y bueno, ahora desde casa estamos tratando de compartir la filosofía con otros, compartir la palabra, compartir el pensamiento, las preguntas, las inquietudes, las intuiciones y bueno, pues hoy estamos hablando de experimentos mentales con nuestro queridísimo amigo Álvaro Mejía y por supuesto con Paulina Flores. Y bueno, pues
Me gustaría que retomáramos el tema. Estábamos hablando acerca de los experimentos mentales en las cuestiones éticas. Y ahora, pues, Álvaro nos va a platicar un poquito más acerca de estos tipos de experimentos mentales. Muy bien. Bien, lo que partíamos, bueno, de lo que intentamos poner en claro hace un momento era que una de las características fundamentales era la herramienta de la intuición, porque parece ser que las intuiciones en casi todos los experimentos mentales pues son esenciales. ¿Cómo se toma la intuición en estos casos? Como una verdad casi ya dada, ¿no? Otro experimento que me llama mucho la atención, porque parte también de una intuición, es el de Jackson Frank, el llamado cuarto de Mari. Este experimento es propiamente de epistemología y de filosofía de la mente, y supone la existencia de Mari, una científica de la luz, del color, sabe todo acerca de estos temas, de la luz, del color, pero ella habita en un cuarto oscuro todo el tiempo. Entonces, no tiene acceso físico a los colores, pero ella sabe todo acerca de los colores, teóricamente. Lo que dice, o lo que nos pregunta Jackson Frank en este experimento mental, es que si Mari tuviera acceso físicamente con sus sentidos a un color, en este caso con su sentido de la vista a un color, aprendería algo nuevo, es decir, tendría una experiencia personal acerca de los colores, o definitivamente no, porque ella ya sabe todo lo que hay que saber acerca de los colores. Es muy curioso porque con este mismo experimento mental, con las mismas propiedades y con lo que se intenta demostrar, Daniel Dennett utiliza este mismo experimento, pero para afirmar lo contrario, que Mari, a pesar de que viviera toda su vida en un cuarto oscuro, pero que conociera todo acerca de los colores, si a ella se le presenta un color, no sé, el amarillo, ella no conocería nada nuevo, porque ya conoce todo. Entonces, en los experimentos mentales hay cierta plasticidad a la hora de demostrar. Parece ser que son una herramienta que nos ayuda a demostrar casi cualquier cosa, pues. Porque en este caso, en el cuarto de Mari, en este experimento, pues Frank intenta demostrar una cosa que Mari no puede conocer solamente a partir de los datos, y Daniel Dennett nos dice que sí, que definitivamente ya no conocería nada nuevo, epistemológicamente hablando, pues. En ciencia todo el tiempo se están recurriendo a esta clase de experimentos, porque vaya, gran parte de los temas en torno a la ciencia pues son temas inaccesibles empíricamente, pero esto es desde tiempos de la modernidad, cuando comenzaron a utilizarse experimentos propiamente para demostrar cuestiones matemáticas, por ejemplo, de movimiento. Galileo, que son de los experimentos más famosos, y sus experimentos de las pendientes o el de la Torre de Pisa, él nos intenta demostrar propiedades en el movimiento, pero también nos pide a nosotros como observadores, entre comillas, que suspendamos de alguna manera el juicio y que le demos el beneficio de la duda a un montón de cosas que él nos dice. Por ejemplo, si soltamos una bola de acero y una pluma, van a caer al mismo tiempo. Sin embargo, aquí la intuición funciona de una manera diferente. Aquí es evidente que las personas dirían, no, es que no van a caer al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que Galileo afirme que van a caer al mismo tiempo, soltándolos de la misma altura, y van a llegar al piso igual? Actualmente sabemos que sí, quitando elementos como la resistencia del aire, es decir, en un vacío sí caerían al mismo tiempo. Sin embargo, en los tiempos de Galileo, estos experimentos mentales realmente eran experimentos muy aventurados, porque él pedía bastante a la persona que interpretaba el experimento mental, y este es un problema, que a la persona que le pedimos que reconstruya una situación hipotética, le pidamos bastante. Aquí ya el experimento mental ya no es tan armónico, ya se vuelve algo muy artificioso, pues, como en el caso de Galileo. Otra de las características es que Galileo, de los problemas, perdón, hacía suponer a sus interlocutores con los que intentaba discutir, era que supusieran el vacío para que su experimento mental funcionara. Esto era complicadísimo, porque hacer que unas personas en un contexto aristotélico supusieran el vacío, eso ya era un problemón, un problemón. Entonces, vaya,
Hay muchos problemas en la demostración en ciencia, en los experimentos mentales, tal es el caso también de Newton, cuando nos pide que imaginemos una cubeta en el vacío del universo, una cubeta que está sostenida de la nada, y que torzamos esta cubeta, que por cierto, la cubeta tiene agua, torzamos la cubeta gira, y con este experimento lo que se intentaba demostrar, además del movimiento centrípeto, era la existencia del espacio absoluto. Entonces, es complicado. Estos experimentos mentales ya tienen muchas más propiedades de intentar demostrar ciertas condiciones, bueno, ciertas entidades ontológicas, pero ya son más complicados. En el caso de la filosofía, creo que siempre se ha tomado los experimentos mentales, en caso de la filosofía, como una especie de juego, ¿no? Como hablábamos hace un rato, una especie de juego muy complicado, pero que casi nunca se le toma en serio. Y ese es un problema, porque los experimentos mentales en filosofía realmente sí son muy, aportan bastante. Es una herramienta que sí puede aportarnos, como en el caso de la cámara china de Searle, siempre me cuesta trabajo pronunciar, en la cámara china, es un claro ejemplo de lo que pasa en filosofía. En este caso, pensar que puede existir una habitación en la cual hay una persona con un input que recibe información y un output que sale información de esta habitación china, y que él solamente tiene un manual de procedimientos, y que en el input le dan una serie de indicaciones para que él las traduzca en el output, y solamente él sigue el procedimiento, llega la información en chino, él la traduce con las traducciones y con las indicaciones, perdón, y sale la información traducida. Él no habla chino, pero sigue las indicaciones. Entonces, lo que intenta demostrar Searle con esto es que no hay un razonamiento verdadero en las computadoras, no hay un pensamiento como tal, porque solamente siguen instrucciones, al igual que en la habitación china. En la habitación china solamente tenemos a un individuo recibiendo información, siguiendo indicaciones, colocando las letras donde deben de ir y sacando la información. Según Searle, eso es lo que pasa con las inteligencias artificiales. No es que tengan un pensamiento propio, sino simplemente siguen instrucciones. Los software así funcionan. A grandes rasgos lo que intenta él describir. Sin embargo, también hay contraejemplos, como en todos los experimentos también empíricos. En el caso de los experimentos empíricos, en los experimentos mentales también hay contraejemplos. Los software de inteligencia artificial como AlphaZero, estos programas que se dedican a jugar ajedrez, pues ya han demostrado lo contrario, que sí desarrollan jugadas propias, y al parecer de un razonamiento, pues, sin necesidad de que se ingrese información al software. Y eso es muy extraño. Pero bueno. Antes de que sigas, esto de la inteligencia artificial es muy interesante porque en algún punto hablamos sobre este robot que se hizo tan famoso que andaba en todos lados. ¿Cómo se llamaba? Sofía, sí, o no sé qué cosa, que hasta nacionalidad le dieron y no sé qué cosa. Pero había leído por ahí un artículo de ciencia, obviamente que era que había mucho, la comunidad científica que hace estos programas de inteligencia artificial, pues habían criticado mucho ese software porque decían que efectivamente no era inteligencia artificial como tal, que solamente estaba como predispuesta y prediciendo como que iba a pasar y que no iba a pasar a partir de las preguntas, que no era un aprendizaje de inteligencia artificial como los programas de ajedrez que nos platica Álvaro. Pero esta fue muy criticada su software porque solamente estaba como en un rango de estadísticas, de predecir datos, lo que decíamos al principio también de saber identificar y pensar datos, que no tenía nada de nuevo, ¿no? Y la presentaron como la inteligencia artificial del momento, y creo que ahora que estamos platicando de estos experimentos mentales que servirían como una herramienta para saber dónde entra el conocimiento y qué no es conocimiento tal cual, sí. En ciertos casos muy específicos. Creo que este es un gran ejemplo, ¿no? de lo de las inteligencias artificiales, que si realmente se están en un proceso de aprendizaje tal cual como inteligencia artificial,
o solamente tienen una mayor capacidad para entender los datos, ¿no? Que no la tenemos los seres humanos para hacerlo en un segundo, ¿no? Pero creo que ese es un gran debate muy interesante, que creo que los experimentos mentales nos servirían mucho para poderlo comprender, que dónde termina la inteligencia artificial y dónde no, ¿no? Sí, Y dónde además comienza. sí, los experimentos mentales parten de analogías todo el tiempo, es decir, utilizan también este recurso de las analogías, pero si las analogías están mal hechas o no funcionan adecuadamente, pues el experimento mental simplemente no tiene razón de ser. Sin embargo, en filosofía, casi todas estas analogías que se hacen o que se construyen, con las que se construyen los experimentos mentales, pues están bien elaboradas. Están bien elaboradas, como el caso de la cámara, de la habitación china de Seattle, o el caso del problema del escepticismo de las otras mentes, de David Chalmers, que es un filósofo todavía vivo, algo excéntrico y muy interesante. Él plantea la negación de no la negación, el problema de las otras mentes, del acceso a las otras mentes, a pensar que existen otras mentes que se representan sensaciones como yo me las represento, y el experimento mental que él plantea es uno muy particular porque es el del zombie filosófico. ¿Qué es un zombie filosófico para Chalmers? El zombie filosófico es una persona que se ve idénticamente a lo que fuera una persona normal, también que si se cae, aparentemente le duele, que si en una situación triste, aparentemente se va a poner triste, pero es un zombie filosófico porque Chalmers no sabe si realmente este zombie se representa qualias. Es decir, ¿qué es un qualia? Un qualia es una información sensitiva personal a la cual otros no tenemos acceso. Los qualias son personales. Entonces, ¿cómo sabemos que esa persona no es un zombie filosófico que solamente reacciona mecánicamente a las cosas, como ya dijimos, quizá programados? Pues realmente no lo sabemos. No sabríamos distinguir entre quiénes son zombies filosóficos y quiénes no son zombies filosóficos, ¿no? Entonces, ese es otro experimento mental que surge a partir, pues, de las relaciones cotidianas, ¿no? No sabemos realmente las sensaciones internas de las mentes de las personas, no sabemos realmente qué es aquello llamado mente. Entonces, ¿cómo no podemos pensar que los demás son zombies en el sentido en el cual lo describe Chalmers, pues? Sí, que como a partir de la imitación, como pienso como ese proceso de los niños y las niñas más chiquititos y chiquititas cuando están aprendiendo este proceso de culturalización, de cómo responder a las emociones y a las sensaciones, ¿no? De estos ejercicios que les hacen de lo neuromotor, ¿no? De poner las manos en arena y cosas así, y cómo se siente bien y cómo no se siente bien, que al final del día es mucho por imitación, ¿no? De esto no lo toques, de esto duele, de esto no duele, y creo que este experimento que pones como ejemplo tiene que ver con eso, ¿no? Si solo reaccionamos a partir de la culturalización o realmente tenemos una sensación tal cual, ¿no? Por eso, como estaba pensando como en las reacciones que tenemos hacia el dolor y hacia el placer, ¿no? Que luego están en una línea muy chiquitita y que la culturalización nos sirve para pensar qué podría ser y qué no. Ya, sí. Arián. Y que también, bueno, ahorita pensando en esto de la imitación, o sea, poniéndonos a nosotros mismos como ejemplos, que mucho de lo que hacemos, decimos, es también actos de mera imitación. Mucho de lo que pensamos han sido cosas aprendidas, ¿no? O sea, no es que tú las hayas pensado por ti mismo, sino que hay como otros factores que hacen que pienses lo que piensas, ¿no? No sé si también por ahí puede ser como este rollo del zombie filosófico que, bueno, igual y yo pienso como, pues es que todos estamos influenciados de alguna manera por algo o por X o más Y salir de eso es como el despertar, pues, del zombie filosófico es muy difícil porque despiertas de acuerdo a otro tipo de información, pues no sé qué tan adecuado puede hacer eso. Bien. Pues podría ser como perdón, no levanté la manita, dijimos que le íbamos a levantar. Podría ser más bien como de tener la certeza que el otro y la otra esté en el mismo proceso, ¿no? Porque a lo mejor nosotros sí estamos muy seguros de lo que sentimos, lo que pensamos o cómo hacemos nuestra reflexión sensitiva ahora, como lo decía el ejemplo, pero más bien no estamos seguros que el otro y la otra
tenga esa misma sensación, ¿no? No sé. Sí, va encaminado a ese sentido como epistemológico, en el cual, pues, por ejemplo, no sé si recuerdan hace poco una discusión en internet acerca del color de un vestido que los veían Ay, unas personas sí. en el... Sí. Bueno, pues esto es algo similar, es decir, cómo te representas tú personalmente algo como un color y como otra persona, suponemos nosotros que esa otra persona se lo representa exactamente igual, es decir, que mi qualia es igual al suyo. Pero la realidad es que es mucho más complejo a eso. Y no solamente a nivel de las sensaciones, sino a nivel de los conceptos, en el cual pensamos que lo entendemos todo de la manera igual. O sea, que entendemos cierto concepto igual que los demás lo entenderían, pues. Y en ese sentido va la cuestión del zombie filosófico, en la cuestión epistemológica. Uh-huh. Pero también, pues, problematizar entidades, conceptos como el de la identidad, por ejemplo. Eh, ¿En qué se fundamenta la identidad como persona en nosotros? También hay experimentos mentales que problematizan esto, ¿no? ¿Somos idénticos a nosotros mismos todo el tiempo? La cuestión, por ejemplo, de este experimento que se desarrolló del teletransportador es suponer que desarrollamos la tecnología para teletransportar personas. Y esta tecnología se basa en reducir nuestras condiciones físicas a moléculas y reconstruir con otras moléculas en otro sitio, pero con la misma estructura, otra persona en otro lugar. Entonces, la destrozas en un sitio, la desbaratas y la construyes con otra materia, pero con el mismo orden en otro lugar. Y la cuestión sería, ¿es la misma persona? ¿Es el mismo Álvaro que reconstruyeron en Marte y lo teletransportaron? Y incluso problemas dentro del experimento mental, como ¿qué pasaría si la máquina falla? Si la máquina falla y no destruye al primer Álvaro que estaba en la Tierra, entonces copia las características de la estructura de los átomos y las moléculas y las copia en otro lugar. Entonces ya hay dos identidades iguales. Entonces, ahí ya los experimentos mentales nos ayudan, de cierta manera, a ejemplificar por qué cosas como la identidad no es tan sencillo, pues, no es algo tan fácil de describir o de clarificar a la hora de hablar laxamente de estos conceptos. Sí, porque tendría que ver también con los procesos de socialización. Sé que luego, como somos más de ciencias sociales, siempre hago eso de socializarlo todo, digo, mandarlo a los procesos de socialización de los seres humanos, pero estos experimentos que tienen que ver con la ciencia y con obviamente lo de la inteligencia artificial, esto que es más científico y obviamente filosófico, ahí está la prueba de fuego que se necesita la filosofía para hacer ciencia, porque no solamente es un problema ético, pues, sino va con este ejemplo que ponías de la identidad, creo que es la pregunta del siglo XXI, sino que nos lo vamos a seguir preguntando en varios campos de la ciencia, y creo que es un gran ejercicio, ¿no?, de cómo se construye la identidad, porque desde la psicología también nos dicen de alguna manera, pero las ciencias sociales nos dicen de otra, la antropología nos dice de otra, y creo que es la pregunta del siglo XXI, la hemos estado platicando, pero más desde lo social, y ahora pensarla como más desde la ciencia creo que complejiza más, ¿no? Y que es esta herramienta de conocimiento, ¿no? De saber si las identidades se pueden construir a través de la socialización, o tenemos algo en nosotras y en nosotros, ¿no? Que somos idénticos, ¿no? Creo que también la ética, pues, siempre va a estar ahí, pues, pero, ya ven, siempre pienso todo desde la ética también, pero es cómo nos podemos construir nosotras mismas y nosotros mismos, pero a través de la socialización con los otros y las otras, que no tenemos la certeza, ahora con el ejemplo que nos dijiste, que no tenemos la certeza de que los otros y las otras nos entiendan de esa manera, ¿no? Creo que ella hizo un trabalenguas horrible, qué raro, pero los problemas de identidad son, yo creo que es la pregunta del siglo XXI, la verdad. Qué bueno que lo tocaste. Ariel, está levantando la manita. Tan es así que precisamente uno de los problemas que vivimos actualmente, pues es este problema del aborto, ¿no? Que también tiene estos problemas de cuándo se es un ser humano y cuándo no. O sea, a partir de qué momento se puede pensar que alguien es un ser humano, ¿no? Pues, o una persona aparte, ¿no? Entonces, pues hemos llegado a nuestra segunda
parte. Vamos a ir a otro corte y bueno, enseguida regresamos. Bien, amigos de Filosofía para Todos, pues ya estamos en la parte final de este programa, que ha sido un programa muy, muy interesante, sobre todo con estos temas desde la ética, desde la ciencia, obviamente cuál es la función del experimento mental en las reflexiones filosóficas. Y pues bueno, Álvaro nos ha estado pues platicando, compartiendo este tipo de problemas en los que la filosofía se encuentra y que claro son sumamente cuestionables y por lo cual es necesario abordarlos. Y pues bueno, Álvaro sigue compartiendo con nosotros acerca del experimento. Perfecto. Sí, hace un momento mencionabas, por ejemplo, en los problemas de la identidad, que fue el último experimento mental que abordamos, y es que problemas sociales como el del aborto también tienen sus propios experimentos mentales. En el caso del aborto hay un experimento muy famoso de Thompson, el cual nos describe no en la cuestión de la identidad, como lo mencionaba Ari hace un momento, sino va en otro sentido. Supongamos que nos despertamos una mañana y nos damos cuenta que estamos espaldas con espaldas en una cama, unidos a un violinista que está inconsciente. Este violinista es un violinista muy famoso que tuvo una terrible enfermedad renal y la Sociedad de Amigos de la Música ha invertido todos los medios disponibles y ha descubierto que tú eres la única persona que tiene la sangre adecuada para ayudarlo. Entonces, pues, como estabas dormido y tú eres la única persona que estaba ahí, que lo podía ayudar, pues te conectaron al violinista para que no muriera, porque pues iba a ser una pérdida grandísima que este señor muriera, entonces te conectan al violinista. Esta asociación te secuestra y, bueno, te conecta al violinista. La cuestión es que cuando despiertas, te dicen, bueno, pues yo no quería esto, ¿no? La respuesta sería, mira, lo sentimos, pero la Sociedad de Amigos de la Música te ha hecho esto, nosotros nunca lo hubiéramos permitido si lo hubiésemos sabido, pero ya ha ocurrido y ahora el violinista está unido a ti, separarlo de ti implicaría su muerte, pero no te preocupes, solo van a ser 9 meses en lo que está el violinista pegado a ti, luego él se recupera de su enfermedad y tú pues te vas sin ninguna bronca. Entonces es clara aquí la analogía que se intenta hacer, la cuestión es, entonces, ¿es justo que la persona tenga pegada al violinista 9 meses? Entonces, este experimento mental, quizá además de escandaloso, pues se podrían criticar muchas cosas, ¿no? Incluso la propiedad de la analogía. Un feto no es un violinista, etcétera. Pero bueno, el ejercicio está realizado y creo que intenta demostrar cosas que sí clarifica ahí mismo, pues, el experimento mental tal cual. Bueno, si le preguntas a algunas personas con ciertas características ideológicas, sí te va a decir que sí, puede ser un violinista, entonces, o algo, creo que tiene que ver con la importancia, ¿no? Es un violinista súper famoso y la importancia que le dan a ciertas sujetas y sujetos a un feto por nacer, ¿no? O un cigoto, lo que sea. Pero creo que tiene que ver con la importancia, ¿no? Que la carga moral es súper importante cuando se habla de interrupción legal del embarazo y aborto y eso, ¿no? Creo que tiene que ver con esa analogía. Y si recuerdan desde el principio, todos estos experimentos, su elemento fundamental es la intuición. En el caso de la ciencia, la intuición de cómo funcionan las cosas en el universo. En el caso de la ética, en que hay parámetros morales que funcionan de cierta manera y que son irrompibles, incorruptibles. En el caso del sexo entre hermanos, ahí está claramente, se tensa una intuición. En este caso también estamos tensando una intuición y en casi todos los experimentos mentales hay tensión de intuiciones. En el caso de la identidad, por ejemplo, también pensar que la identidad, ¿qué cosa es eso, no? Estamos tensando intuiciones. Entonces, es una herramienta fundamental para los experimentos mentales. Y bueno, hay una distinción que no he hecho desde el principio y es que podemos distinguir entre formas deónticas, es decir, permisibles o prohibidas, modalidades o de modalidades epistémicas.
en los experimentos mentales, como en el caso de los experimentos de Newton y Galilei, que son propiamente científicos. Y también hay modalidades de experimentos posibles y necesarios. Podemos describir dos grupos, aunque más generales, donde caben estas especificaciones anteriores, pero a final de cuentas solamente podemos rescatar dos, o para no confundirnos, dos grandes grupos de experimentos mentales, aquellos que se dedican a construir y a justificar ciertas nociones o ciertas afirmaciones y que sustentan un concepto o idea, lo sustentan de propiedades epistémicas, pero también aquellos experimentos cuya finalidad es destruir, ridiculizar o evidenciar errores, como este último experimento que acabamos de ver, que claramente es de este segundo conjunto, que intenta destruir, ridiculizar o evidenciar errores. Quizá no así explícitamente, pero con el experimento se intenta hacer esto. Ahora bien, pues los experimentos mentales deben de tener características, por lo menos características taxonómicas mínimas para saber que sí es un experimento y qué cosa no es un experimento mental. Por lo menos lo abarcativo, es decir, que este experimento abarque una situación lo propiamente grande como para que sí explique o intente demostrar lo que va a demostrar. Que tenga un poder descriptivo amplio también, es decir, que no sea un experimento tan sencillo, pero que no sea tan complicado como para que no nos entiendan el experimento mental. La finalidad siempre de los experimentos va a ser simplificar una idea más compleja. Si simplificamos esa idea más compleja, entonces el experimento está bien planteado. La semejanza con lo real. Cada vez que nos alejamos más de la realidad, como por ejemplo el genio maligno en Descartes, para las personas se les hace algo más complicado y descabellado y eso no puede existir. Sin embargo, en un experimento mental como el de el cuarto de Mari, por ejemplo, pues puede ser el caso que alguien viva toda su vida en un cuarto. O puede ser el caso de que haya existido una pareja de hermanos que decidieron tener sexo. O esta clase de experimentos mentales que hemos estado describiendo que tratan de no alejarse con lo real, a menos el del zombie filosófico sí está medio irreal. Pero bueno, a partir de esos, una pregunta, en algún momento pues he estado escuchando como este tipo de experimentos mentales y quiero saber si estos sí caben o no. Y es que tiene que ver con estos ejemplos de, imaginemos que le cambiamos un cerebro a otra persona y entonces la otra persona empieza a sentir. Ese tipo de experimentos son parte, o sea, sí caben dentro de esta, porque de alguna manera es irreal, pues. Sí, no, definitivamente creo que sí se van, por ejemplo, en el caso de estos experimentos de cambios de cerebro, pues actualmente no hay la tecnología ni los métodos clínicos para hacer eso, ¿no? O sea, cambiar un cerebro a otro cuerpo, pues, no lo hay. Podemos intentar hacer un experimento mental que sí sería propiamente porque no rompe ninguna de las normas que estamos describiendo, pero pues ya hemos estado descrito que mientras más alejado de la realidad esté un experimento mental, pues sería más complicado de que demuestre algo. Entonces, siempre y cuando, y ese sería el siguiente punto, no rompa una posibilidad de estructura lógica, si no rompe una posibilidad de estructura, si no rompe la cuestión de la posibilidad, es decir, que sea posible, siempre y cuando el experimento sea posible y estructuralmente sea correcta la estructura lógica, entonces hasta ahí esas sí serían las propiedades más generales, que no se contradiga, que no sea una cosa descabellada en el sentido de imposible y que sea lógica en el sentido de que tenga una estructura lógica, que no sea contradictorio, que vaya, las leyes lógicas básicas, pues. Y final, pues una finalidad epistémica, que intente comprobar algo. En el caso de los cambios de cerebro, pues sí los tiene, pero entonces sería un experimento un tanto complicado. A mí me parece muy, muy interesante y muy intenso porque precisamente fuera del aire estábamos platicando que estos temas a mí en lo personal no son como, o sea, no me gustan tanto porque fíjate, yo tengo como esta sensación de que me parecen muy alejados de la realidad, ¿no? Quizás, pero esto tiene que ver con la manera en la que se me ha, o en la que yo he visto estos experimentos mentales, pues, ¿no? Que tiene que ver con no sé, la forma en la que me los han enseñado o en la forma en la que los he leído, que lo que hacen es alejarme del tema como no veía yo como una diferencia entre una clase de ciencia ficción de literatura, una clase
pues, de filosofía, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, ahora con lo que platicas, que tiene que ver con una cuestión intuitiva, que tiene que ver con una forma epistemológica, no como la conocemos, pues, me parece mucho más atractiva y mucho más, bueno, entonces sí tiene sentido, pues, ¿no? Porque de repente la forma en la que algunos estén en esta postura en la que yo estoy de que no, que eso qué, o sea, pues no. Sí, exacto. Entonces, Y bien, sí, las intuiciones son importantísimas en este caso porque para mí ahí podemos encontrar el punto de tensión en las intuiciones. El experimento mental de las intuiciones entre sexo entre hermanos pues no tendría sentido en otro sitio donde las intuiciones serían otras, por ejemplo, que el sexo entre hermanos fuera algo normal. Entonces, nuestro experimento mental que va relacionado, encaminado al área de la ética, pues no funcionaría en una comunidad, qué sé yo, en alguna comunidad. Exacto. Entonces, pues no tendría sentido nuestro experimento para nada. Las intuiciones son muy importantes. Sí, y de hecho se me está ocurriendo, como ahora que ya estamos casi por terminar el programa, pues invitar a todos los que nos están escuchando, viendo o lo que sea desde sus hogares, ahora que están aislados, pues que nos envíen, que intenten fabricar un experimento mental y que nos lo manden para ver en qué rollos nos podemos meter, ¿no? Sería como interesante. No sé qué tan factible sea, qué tan interesante sea, pero ¿cómo ves, Álvaro? Está chido, la verdad, porque también hay un montón de experimentos mentales en torno a muchos temas, entonces estaría interesante leer algunos. Sí, además que podría replantear como otra manera de preguntarse sobre las cosas, ¿no? Creo que el experimento mental de que ahora ya me aclaró tantísimo, Álvaro, la verdad también, yo los pensaba desde la ciencia ficción porque creo que es el movimiento más fácil de pensar un experimento mental, pero no como una herramienta epistemológica como nos la plantea Álvaro, que está más interesante, sería pues plantear las problemáticas filosóficas desde otra perspectiva, ¿no? Que empezando con esta intuición rápida, porque parece ser que es más inmediata, pues, y más rápida, sí resolver las problemáticas desde otras perspectivas, que es lo que siempre hemos peleado en filosofía, ¿no? Abrir y pensar de manera compleja el mundo, pero a pesar que estos experimentos mentales parece ser que complejizan, pero no, ya vimos que no, que clarifican, ¿no? Y no es tanto como posibilidad de ser, sino que es posible por todos los contextos sociales, por todos los contextos científicos, ¿no? Yo lo pienso, que todos los problemas comienzan cuando empezamos a plantearnos un problema, comienzan con la intuición. Entonces, darle el otro paso a un experimento mental para darle continuidad a la intuición, pues creo que es lo que hace la ciencia todo el tiempo, ¿no? Cuando se pregunta por algo que ya también platicamos muchísimo en otros momentos de la ciencia, si se preguntaba cosas reales o no, pero creo que así comienza, ¿no? Con una intuición y pues le vamos dando salida con los experimentos mentales. Creo que sí está muy interesante para plantear los problemas desde otra perspectiva. Aunque luego también es muy fácil plantearlo desde la ética, porque siempre los problemas éticos son los más revolucionarios, ¿no? En nuestra cabecita. Sí, Arián, estaba levantando la manita. Bien, pues creo que el tiempo se nos está terminando. Entonces, pues muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos desde esta nueva forma de hacer este programa. Y bueno, estaremos tratando de hacer todos los programas y los invitados que ya teníamos, continuar pues con la vida desde nuestros hogares y claro que la filosofía no se detenga. Recuerden, este es un momento muy importante para nuestra reflexión desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la economía, desde la filosofía, desde el existencialismo, si quieren, desde todas partes. Es un momento muy, muy importante para aprovechar quienes puedan, ¿no? Porque recordemos que no todos pueden estar en sus casas, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho, Álvaro, por compartir con nosotros. Paulina. No, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la aclaración y a ver si no nos vuela la mente estando aquí bien aisladas y así, tratando de pensar en los experimentos mentales. Pero te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada, videollamada, ¿sabe cómo se llamará esto? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo.
pues hemos llegado al fin del programa. Nos esperamos el próximo martes con otro tema interesantillo. Así que, pues bueno, nos vemos. Yo soy Ariel Martínez Ayón. Estuvo con nosotros Álvaro Mejía y Paulina Flores. Que tengan esta semana y hasta luego. Bye. Vámonos.